Listo, porque si no, después esto se me embolata. Y ahora sí les comparto nuevamente la pantalla. Listo, entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar de la parte de circuitos en paralelo. Esto hace parte de toda la teoría de la electricidad, de toda la teoría de los circuitos, entonces es importante conocerlo, ya que con estos simples conceptos podemos analizar cosas más complejas, como les decía. Vamos a mirar la introducción de los circuitos en paralelo, vamos a utilizar la ley de Ohm, que pues ya la venimos utilizando desde el principio del curso. Vamos a mirar cómo es el cálculo de la resistencia equivalente, las características de los circuitos en paralelo, aplicaciones prácticas y el ejemplo, los ejemplos que vamos a revisar. Como siempre, es importante revisar la parte de las definiciones. Tenemos que confrontarla con todo lo que nosotros vayamos mirando en las simulaciones y en los montajes prácticos para comprobar que estamos pues haciendo las cosas bien. Entonces la definición de circuito en paralelo nos dice que un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas, permitiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Entonces acá tenemos una representación de un diagrama básico de un circuito en paralelo con dos o más resistencias. Acá tenemos entonces un circuito muy sencillo donde tenemos la batería y tenemos tres resistencias. Estas tres resistencias están conectadas en paralelo a la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de ellas, si yo la analizo independientemente, está conectada eh, una terminal a la parte positiva y la otra terminal a la parte negativa. Lo mismo la segunda y la tercera resistencia. Entonces acá lo que estamos es haciendo un puente para crear un punto común. Entonces acá, si ustedes analizan esta última resistencia, ella está conectada directamente a la fuente por medio de esta trayectoria. A ver, esta trayectoria hace que cualquiera de las tres resistencias independientemente esté conectada a la fuente. Acá no hemos visto todavía el tema del uso de la protoboard. Más adelante en sesiones posteriores vamos a revisar eso. Es importante también conocer el funcionamiento de esa herramienta. Como decía ahí en el índice, vamos siempre a trabajar con la ley de Ohm. La ley de Ohm para nosotros, los electricistas, pues es eh, una ecuación muy importante porque basada en ella es que entendemos todos los fenómenos asociados con la resolución de problemas en el contexto de los circuitos eléctricos. No solamente eléctricos, sino también en circuitos electrónicos y pues en muchas aplicaciones que vamos a ir revisando a lo largo de esta sesión. Tenemos acá dos configuraciones de circuitos en paralelo. En esta primera tenemos acá una pila de cualquier tensión, no sabemos. Vamos a asumir que es una pila de 9 voltios y tenemos tres bombillos conectados en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Entonces acá lo volvemos a ver, pero ya de una manera física, que las tres cargas están conectadas a la pila. Es decir, em, si yo elimino, como sucede acá, elimino alguna de las cargas, no va a afectar a las otras dos. Esto, pues en teoría. Sí pueden haber algunas variaciones, sobre todo cuando trabajamos con este tipo de elementos, con estas baterías que no, pues no son muy confiables porque se descargan rápido. Entonces no, no la podemos analizar desde un punto de vista muy estable, porque va a depender de la potencia y va a depender del tiempo que ella esté conectada ahí. Hablando de las baterías, si nosotros conectamos una fuente de laboratorio, pues ya no tendremos ese inconveniente porque esa fuente pues no se va a descargar. Va a tener la misma tensión
e independientemente del tiempo, pues va a funcionar el circuito. Acá hacemos es la aclaración solamente cuando nos referimos a este tipo de baterías. Acá en el circuito de la derecha ustedes pueden ver un circuito que está en paralelo. Estos dos bombillos, estas dos lámparas están en paralelo y el interruptor está en serie con la pila, que a su vez está en serie con esta configuración acá de los dos bombillos. Entonces este circuito que ustedes ven acá es un circuito ya mixto, donde tenemos el concepto de circuito en serie, esta parte, la pila y el interruptor, y en paralelo tenemos a los dos bombillos. Entonces, como les decía, vamos a ir de menos a más, vamos a llegar a explicar esto en más detalle más adelante a través de las fórmulas de Kirchhoff, de las leyes de Kirchhoff. Entonces, esto lo vamos a dejar para más adelante. Acá lo presentamos es para que ustedes vean que hay unas configuraciones tanto en serie como en paralelo. Abordando estos problemas ya desde el punto de vista de la teoría de circuitos, entonces nos vamos encontrando con unas fórmulas. Como ustedes pueden ver, esta fórmula es muy sencilla. Acá lo único que nos dice es que la tensión total, que se refiere a la tensión de la fuente, va a ser igual a la tensión de la resistencia 1, igual a la tensión de la resistencia 2 e igual a la tensión de la resistencia 3. Y así hasta las n resistencias que pudiéramos tener acá en esta configuración en paralelo. Entonces, en teoría, pues son muchas las, las resistencias que podríamos conectar acá sin afectar la tensión sin afectar las caídas de tensión generadas por la fuente. Es decir, dependiendo de la fuente, acá pues es una fuente de tensión directa. Si ponemos una pila y 20 bombillos acá, pues esto no va a funcionar así como nos dice la fórmula. Porque lo que les digo, la pila tiende a descargarse muy rápido. Pero si ponemos una fuente conectada a nuestra red eléctrica, por ejemplo en la casa o del trabajo, en un laboratorio, esto sí va a responder bien porque va a tener la capacidad de aguantar muchísimas cargas. Entonces ahí vamos teniendo estos pequeños conceptos ahí en cuenta. Entonces acá por ejemplo nos señalan unas corrientes, corriente I1, corriente I2 y corriente I3. Estas corrientes sí pues es lo que siempre vamos a tratar de hallar a través de la ley de Ohm, algo muy sencillo, simplemente hacer una simple división y, y esto es lo que nos compete hacer en este tipo de ejercicios. Ya vamos a mirar algunas de las aplicaciones. La siguiente fórmula que vamos a utilizar eh, para el cálculo de esa corriente, para el desarrollo de esos ejercicios, es esta que ustedes ven acá. Esta nos sirve para hallar la resistencia equivalente. Entonces tenemos acá esta sencilla ecuación que pues es una suma. Al igual que la anterior, ustedes pueden ver acá, perdón, esta no, esta es una de igualdad, esta es una suma. Entonces acá la suma, vamos a sumar las resistencias. Entonces esta resistencia 1, resistencia 2 hasta resistencia n, em, la sumamos. ¿Cómo las vamos a sumar? De esta forma, sacándole el inverso a cada una de ellas, sumando sus inversos y después despejando acá este valor. Entonces ya vamos a ver un ejemplo muy sencillo y muy práctico. Entonces, ¿en qué consiste esto de la resistencia equivalente? Acá tenemos el primer ejemplo. Este es el ejemplo más sencillo y lo vamos a hacer. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios, tenemos tres resistencias conectadas a esa fuente en configuración de paralelo, es decir, esta tensión que cae en esta resistencia, en esta y en esta, son del mismo valor, atendiendo a la primera fórmula que vimos. Entonces la primera resistencia es de 220 ohmios, la segunda es de 1000 ohmios y la tercera es de 470 ohmios. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis
porque algunas veces pues uno se distrae y hace esta suma de manera errónea. Hay personas que se les olvida esta pequeña fórmula y suman las resistencias de esta forma, diciendo 220 más 1000, 1220 más 400, 1690. Y ponen acá en resistencia equivalente 1690. Entonces, tratar de evitar ese error. De pronto para las personas que hasta ahora están mirando acá esta parte de esta configuración, entonces puede llegar uno a confundirse. Entonces la idea es que observen bien que cuando está en paralelo utilizamos otra fórmula, esta de acá. Simplemente es venir a reemplazar. No vamos a entrar mucho en detalle en la parte matemática, sino simplemente es saber sumar estos números. Esto, la suma de fraccionarios, también a veces es un poquito confusa para algunas personas. Obviamente no lo vamos a hacer a mano porque no es el propósito del curso. Lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces hay que saber utilizar la calculadora, tener la herramienta correcta y, y saber cómo solucionar este pequeño problema matemático. Entonces sumamos 1 sobre 220, que es la resistencia de 1, más 1 sobre 1000, que es la resistencia de 2, más 1 sobre 470. Entonces ingresamos esos valores ahí a la calculadora y me va a dar esta respuesta. En muchas calculadoras me lo da así en forma de fracción, porque esto es un número racional, entonces me lo da de esta forma. En la mayoría de calculadoras lo que me va a dar son unos decimales. Entonces acá cuando yo tenga este número, bien sea escrito de forma racional o de forma decimal, tengo que sacarle el inverso. Acá como lo tengo en forma racional, simplemente tengo que pasar lo que está abajo, lo paso arriba y lo que está arriba lo paso abajo, que fue lo que hicimos acá. Es decir, despejar acá el valor de la resistencia equivalente, que es mi incógnita. Eso es lo que se hace acá. Entonces acá en esta suma estamos hablando de sumar los inversos y acá estamos despejando ese inverso. Cuando ustedes hagan esa resolución ahí en la calculadora, pues les va a dar este número, 130.32. Entonces les voy a compartir acá rápido una calculadora muy sencilla que descargué gratis para Windows. No se la recomiendo, ya la estuve cacharreando y no es tan buena. Ustedes pueden descargar unas mejores en forma gratuita para las versiones por ejemplo, de Android o de iOS. Entonces, y ahorita les paso el link de una calculadora muy buena que yo tengo ahí descargada. Entonces vamos a mirar. Me confirman si están viendo ahí la pantalla de la calculadora, porfa. Listo, Carlos, Luz Mariana, Yasmín, Cristian. Listo. Entonces vamos a introducir estos valores. Abrimos acá un paréntesis. Esta calculadora como es bastante como simple, bastante básica, entonces me toca tener cuidado acá con la escritura. Entonces vamos a escribir esos inversos. Decíamos que teníamos la primera resistencia que era de 220, la otra de 1000 y la otra de 470. Entonces ponemos 220, estos son los inversos. Cierro acá el paréntesis, más, abro el paréntesis, 1 sobre 1000. Los que ya saben hacer esto, les pido un poquito de paciencia, porque hay personas que de pronto se les dificulta un poquito esta parte y es importante saber cómo hacer esas operaciones ahí. Entonces, 1 sobre 220, 1 sobre 1000 y 1 sobre 470. Hago esa suma. Sumo estos tres números y lo que les decía, esta calculadora, como es tan básica, no me lo va a dar en forma racional, sino me lo va a dar en forma decimal. Entonces a este número yo le voy a sacar el inverso. ¿Cómo hago eso? Simplemente digo que voy a dividir 1 entre este número. Entonces 1 dividido ese número. Ese número ya quedó acá guardado en la memoria de la calculadora. Simplemente le voy acá donde dice answer. Todas las calculadoras tienen esa función.
answer, entonces es el último número que quedó ahí en la memoria y le doy igual. Cuando le doy igual, pues ya me da el valor. El valor es de 130.32 ohmios. Esa es la resistencia equivalente. Entonces, ¿sí quedó claro esta parte de la suma? De cómo ingresar los valores a la calculadora. ¿O hay alguna duda? ¿Alguien que de pronto tenga alguna duda? No importa, volvemos y lo explicamos. Listo, creo que para todos fue bastante claro. Entonces vamos a continuar. Voy a volver acá a la presentación. Como les decía, esta calculadora no es muy buena. Les recomiendo una que pueden encontrar gratis en Android o en iOS. Listo. Entonces tenemos ahí el valor de la resistencia. Hay que notar acá que esta resistencia que acabamos de hallar es la suma de estas tres en paralelo. Como ustedes pueden notar, ese valor de 130.32 es más pequeño que la resistencia más pequeña que encontramos en el circuito. Por ejemplo, esta de 220, esta es la más pequeña. Y el valor de la suma de las tres es más pequeño, siempre va a ser más pequeño. Entonces, eso es una forma de comprobar, de comprobar que haya hecho las cosas bien, que la resistencia sea más pequeña que la configuración original. Listo. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio donde vamos a calcular la corriente. Esta primera parte que revisamos era solamente para mirar la parte de la resistencia equivalente. Entonces vamos a revisar primero cuáles son las características de la conexión en paralelo y ya ahorita hacemos el ejercicio práctico. Entonces nos dice que si un componente falla, el circuito no se interrumpe. Lo que no pasaba con el circuito en serie, que si algún elemento se desconectaba, pues ya influía en el funcionamiento del resto de los componentes. Acá no. Acá como cada uno está independiente, entonces no va a afectar a los otros. La misma tensión en todos los componentes. Entonces también hay que tener cuidado dependiendo de la fuente. Cuando estemos hablando de fuentes como las pilas, no funciona de esta forma porque esas pilas tienden a descargarse, entonces va a depender de la calidad de la pila y del tiempo de uso. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando una fuente, pues no pasaría ese tipo de inconvenientes. Acá nos dice, es fácil añadir más componentes en paralelo sin afectar significativamente el funcionamiento del circuito existente. Cada nuevo componente tendrá el mismo voltaje y contribuirá a la corriente total. Entonces esta es una característica muy importante porque pues en la vida real nos encontramos con problemas referentes a esta última característica. Por ejemplo, cuando en su localidad, por ejemplo, van a hacer un conjunto nuevo, van a hacer una torre de edificios nueva. Acá nos estamos refiriendo a que es un componente nuevo al circuito de nosotros acá como ciudad, ¿no? Entonces, eso no va a afectar en ningún momento la calidad de tensión que le está llegando a usted a su casa, por el hecho de que de pronto a unas cuadras cercanas vayan a ser unos edificios, no va a afectar, por ejemplo, no tendría por qué incidir en la calidad de energía. Otro ejemplo, un poquito más intuitivo, sería la parte, por ejemplo, cuando usted le compra un sistema de sonido al carro. Usted tiene su batería ya de 12 voltios y va y le conecta una planta de sonido y usted ve que pues cuando la pone a sonar y va a prender el carro, entonces ya tiene ahí dificultades, ¿no? Por el mismo tema que hablábamos que las baterías pues no son muy confiables. Entonces, en este caso, pueden haber varias soluciones. Una de ellas es comprarle una batería individual a su sistema de sonido. Otra solución es cuando usted va a escuchar su música, puede dejar prendido el carro para que el alternador le cargue la batería. Entonces, cosas como estas
Son algunos ejemplos de lo que nos dice acá de sumar componentes. Listo. Algunas aplicaciones en el hogar, por ejemplo, esto también es muy importante para aquellas personas que les interese el tema de las instalaciones domésticas, para usted calcular el diámetro o el calibre de los cables. Para eso es que nosotros aplicamos este circuito tan básico y por eso es que vamos a calcular la corriente, porque nos va a servir como ejemplo práctico de cómo se calcula el calibre de los conductores en una instalación doméstica. Por ejemplo, entonces acá tenemos un plano arquitectónico donde nos muestra la distribución eléctrica de, por ejemplo, el salón, la cocina, la habitación, habitación 2, vestíbulo y baño. Entonces acá estos circuitos están en una configuración en paralelo. Nunca nosotros haríamos una conexión en serie, por ejemplo, la iluminación. No pondría en serie estos bombillos y diría, bueno, si se fundió este bombillo del salón, entonces ya se me apaga el de la cocina y el de las habitaciones, ¿no? Entonces es simple sentido común que esto va a ir en paralelo. El tema del calibre del cable va a ir de acuerdo al cálculo de la corriente, es decir, al estudio de las cargas que usted va a conectar en determinados espacios de su vivienda. Por ejemplo, no son lo mismo las cargas que podríamos encontrar en la cocina a las cargas que podríamos encontrar en la sala. En la sala generalmente, ¿qué cargas tenemos? Tenemos, por ejemplo, el televisor, el sistema de sonido, el sistema de ventilación. Entonces estas cargas van a ser muy livianas comparadas con las cargas que, por ejemplo, hay en la cocina, donde podemos encontrar, por ejemplo, motores. ¿Qué tipo de motores? El motor de la nevera, el motor de la licuadora, el motor de la batidora, algún horno. Entonces estas cargas van a ser más pesadas y van a tener que ir configuradas con unos diámetros, con unos calibres más diferentes al de la sala. Por ejemplo, en las habitaciones también las cargas pues suelen ser cargas pequeñas. Uno que conectan en la habitación, algún tipo de computador, el celular, el televisor y ya no mucho más. En el baño, por ejemplo, también se suele pues conectar las duchas eléctricas, entonces esto también va a tener un calibre diferente. Entonces, devolviéndonos acá un segundo, por ejemplo, a este circuito tan sencillo, podríamos decir que esta carga son las cargas de la cocina, esta de la sala y esta de la habitación. Entonces acá yo voy a tener una sumatoria de cargas. Este calibre va a ser diferente al calibre de acá e igual al calibre de acá. Entonces el calibre total del conductor tengo que sumar la corriente que se van sumando paulatinamente acá, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente de la división de tensión. Entonces volviendo acá a la imagen, esto también es importante conocer que todas estas cargas, esa información me la da el distribuidor de energía eléctrica. Por ejemplo, acá en Bogotá tenemos a Enel y a Codensa, que son los encargados de esa labor. Entonces, ellos nos suministran unas tablas donde ya está prediseñado acá el transformador. Ellos ya saben de acuerdo al estrato, es importante la parte del estrato, de acuerdo al estrato, qué transformador es el que se va a utilizar y para cuántas viviendas va a ir distribuido. No sé si de pronto en algún apagón ustedes se hayan dado cuenta que la energía se suspende el fluido en algunas casas y otras quedan energizadas. Es porque hay varios transformadores y hay algunas casas que están conectadas en serie a ese transformador y la otra pues estaría conectada en paralelo. Entonces lo podemos ver desde la pequeña escala a la gran escala. Entonces les estaba diciendo que esto depende del estrato. Entonces no es lo mismo hacer un cuadro de cargas en un estrato 2, 1, 2 o 3
hacer un cuadro de cargas para estratos superiores de 4, 5, 6, 7. Porque pues esas personas de estratos altos van a tener algunos elementos. Por ejemplo, los baños ya van a tener el sistema, por ejemplo, de un jacuzzi, algo así, un sauna. Entonces eso va a tener una demanda superior comparado a una vivienda del estrato uno o 2. Por ejemplo, también en las cocinas se suele tener estufas de inducción, hornos eléctricos, cargas más pesadas que en el estrato 2, donde casi todo es de gas. Entonces va a depender si en ese barrio, en esas viviendas, tenemos gas o no. Acá volviendo al tema de los calibres del cable, entonces generalmente para la parte de iluminación, como ahorita todo es LED, ya casi no se usan los bombillos incandescentes, esos circuitos van a ir en un calibre AWG calibre 14. Los circuitos que podemos encontrar en las habitaciones, eso generalmente lo cableamos con un calibre 12. Este cable que ustedes están viendo acá que viene del transformador generalmente es un calibre 8, dependiendo, volvemos a lo mismo del estrato. Un estrato 2 y 3 casi siempre es de calibre 8. Y los circuitos, por ejemplo, acá del baño y de la cocina, los ponemos en calibre 10, por el tema de que esto va a generar calor y va a generar acá movimiento con el tema de los motores. Entonces, pues no es el objetivo del curso hablar tanto de esto de las instalaciones, el objetivo más que todo es apropiar los conceptos básicos, pero pues ustedes pueden ver que ustedes, una vez interiorizados estos conocimientos, pues ya pueden hacer sus cosas allá en la casa, en el trabajo y entender un poquito mejor cómo es que funciona la electricidad. Continuamos. Por ejemplo, en la parte industrial, también esas configuraciones en paralelo sirven tanto para la parte de iluminación como la parte de control y la parte de potencia. Entonces, esto que ustedes ven acá, pues son unos contactores. Esos contactores se utilizan mucho en la parte industrial para el manejo de motores, para la parte de la automatización. Entonces ellos van a llevar un calibre dependiendo de la máquina, dependiendo de la potencia de los motores. Entonces, volvemos a lo mismo. Con un simple circuito en paralelo, nosotros podemos calcular el calibre de estos cables para ver cuál es el más adecuado. Estos que ustedes ven acá, pues son unos contactores. Esto que ven acá arriba son unos guardamotores. Entonces el calibre va a ser diferente porque unos nos sirven para la parte de la potencia, de la transmisión de la potencia, y los otros nos sirven para la parte del control, de controlar nosotros esas máquinas. Entonces va haciendo diferente los calibres y ese calibre siempre lo calculamos es a través de la corriente. Por eso acá siempre los ejercicios que hemos hecho es cálculo de corriente. Es un parámetro eléctrico pues bastante utilizado para el tema de los conductores. Acá pues tenemos también configuraciones en paralelo. Lo que les decía acá pues el calibre que usualmente se utiliza es calibre 16, porque estas iluminaciones pues son LED y no van a consumir tanto. Depende si ya hay muchas en serie, pues ya ahí toca aumentar el calibre del cable. Pero si estas están conectadas individualmente, entonces usamos un calibre más pequeño. Entonces, depende de la configuración del diseñador, de lo que el diseñador haya hecho ahí. Para la parte de la tecnología pequeña, de los circuitos pequeños, de la parte electrónica, entonces acá también hay unas configuraciones en paralelo. Acá, pues esto tiene de todo: configuración paralelo, mixta, serie. Hay que tener en cuenta que estos circuitos antiguamente pues los podíamos intervenir
había la posibilidad de cambiar, por ejemplo, un transistor, cambiar un condensador, porque pues era relativamente fácil. Acá pues esta tarea ya se hace imposible, ya no es posible ir a cambiar una pastilla de estas porque usted pues acá le pone el cautín y de una vez se quemó acá media tarjeta de estas o quemó la pastilla. Entonces ya en cualquier elemento que nosotros tengamos en la casa pues ya va a traer esta configuración. Esto prácticamente ya no existe. Entonces ya, si usted se le dañó la tarjeta del computador, del televisor, de lo que sea, de las consolas de video, de videojuegos, esto ya toca cambiar. Toca cambiar la tarjeta completa. Listo, entonces tenemos acá el primer ejemplo. Como les decía, siempre vamos a hallar, vea, la corriente, tener en cuenta el paso de la corriente porque esto nos va a servir para eh, dimensionar el calibre de los cables. Entonces tenemos acá un circuito muy sencillo compuesto de una pila de 12 voltios y tres resistencias, una de 100, una de 200 y una de 300. Vamos a hallar la corriente que circula por la fuente, es decir, la corriente que sale por acá. La corriente que sale por acá va a ser diferente a la corriente que sale por acá, que baja por esta resistencia, la que baja por la de 200 y que baja de la de 300. La suma de estas tres corrientes va a ser la corriente original que nos está otorgando la pila. Entonces este análisis se hace desde el punto de vista de las ecuaciones de Kirchhoff, de las leyes de Kirchhoff. Acá todavía no las hemos visto, las vamos a ver más adelante. Entonces pues no la podemos utilizar, pero sí podemos utilizar la ley de la conservación de la energía que me dice que todo lo que entregue la pila tiene que ser gastado acá por las resistencias. Estas resistencias pueden simular lo que estábamos hablando ahí anteriormente de cualquier carga que tengamos tanto en la casa o en la parte industrial. Podría esto estar simulando una plancha, esto estar simulando un bombillo y esto, no sé, una licuadora, algo así. Entonces, por cada circuito va a haber una corriente diferente, por cada malla, perdón, por cada ramificación de esto. Entonces va a haber una corriente diferente. Lo que tenemos que tener claro es que la corriente se va a sumar acá al principio, va a ser la misma que va a llegar acá, por la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma de energía química, que es la de la pila, en energía, por ejemplo, de un motor, que es energía cinética, energía de movimiento, en la energía, por ejemplo, lumínica de un bombillo, o en calor también, porque solamente no va a emitir luz, sino también va a emitir calor. Y por ejemplo, si esto fuera, no sé, una plancha, entonces sería en energía térmica. Entonces hay que conocer todos los tipos de energía y, y pues a grosso modo más o menos entenderla para entender cómo es esta transformación ahí. Listo, entonces vamos a proceder a iniciar con esta resolución de este circuito. Lo vamos a mirar detalladamente y vamos a ver cómo es que funciona. Entonces dice, primer punto, hallar la corriente que circula por la fuente. O sea, esta de acá. Segundo, hallar la corriente en cada resistencia. Vamos a utilizar la ley de Ohm para calcular esta resistencia, esta corriente. Y tercero, hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces acá volvemos a lo mismo, hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Una vez que usted halle estas tres potencias, la suma y esa es la potencia consumida por el circuito. Le pueden cambiar esta pregunta, se la pueden hacer de otra forma. Le pueden decir, halle la potencia entregada por la fuente y es la misma pregunta. Lo que pasa es que esto es un elemento activo, la pila, él está entregando energía y estos son elementos pasivos, están consumiendo energía. Entonces las resistencias hacen parte de estos elementos pasivos. Hay algunos elementos que cumplen las dos funciones, como por ejemplo los inductores y los capacitores. Ellos
reciben una energía, la almacenan y después la entregan. Entonces tienen ambas funciones. Más adelante en sesiones posteriores hablaremos de la capacitancia y de la inductancia, ya que pues son parámetros importantísimos en el estudio de la electricidad. Listo, continuamos acá y vamos a hacer el primer paso, hallar la corriente que circula por la fuente. Para eso vamos a reducir el circuito a una resistencia equivalente, lo que hicimos anteriormente. Simplemente utilizamos esta ecuación, hacemos esta suma, reemplazamos la de 100, 200 y 300, la sumamos y nos va a dar este número, un número racional. Siempre que sumamos tres números racionales o n números racionales, vamos a tener como resultado un número racional. Le sacamos el inverso a este número, nos da 600 sobre 100. Hacemos esta división, este cociente, y nos da una resistencia equivalente de 54.5 ohmios. Entonces vamos y verificamos que esa resistencia sea más pequeña que la resistencia del circuito original, que la resistencia más pequeña, esta de 100. Entonces sí, esta es un buen indicio. Entonces este circuito es equivalente a este. Es lo mismo. Una vez que tengamos este circuito equivalente, vamos y calculamos la corriente. Para hallar la corriente que circula por la fuente, utilizamos la ley de Ohm y reemplazamos. Entonces la ley de Ohm ya no la sabemos de memoria, nos dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Cuál es la tensión del circuito simplificado? 12 voltios. ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito? 54.5 ohmios. Importante la parte de las unidades, ¿no? Que no confundamos amperios con voltios, ohmios con vatios, ya esto tenerlo claro. Entonces, 12 voltios dividido 54.5 ohmios me va a dar una corriente de 220.2 miliamperios. Ojo también con los prefijos. Este número lo podemos redondear o lo podemos acercar o lo podemos aproximar, el término que más les guste, a pues hacia arriba y hacia abajo. Entonces podemos decir que estos son 220 miliamperios. No hay problema ahí con el tema de los decimales, porque acá cuando hicimos la resistencia equivalente, esto tiene más decimales. Entonces acá aproximamos 220 miliamperios. Esta práctica de la aproximación no solamente nosotros la utilizamos en la ingeniería eléctrica, sino en todas las ingenierías, en todas las ciencias, se utiliza esto de la aproximación y es totalmente válido. Listo, entonces tenemos una corriente que va saliendo de la pila de 220 miliamperios. Ya se va a empezar a distribuir de acuerdo a la carga. Entonces, esta corriente que acabamos de calcular es la que sale acá de la fuente. Llega acá a este nodo, se divide una parte para acá, otra parte para acá y otra parte para acá. Entonces, más adelante en el curso vamos a mirar lo que es el concepto de división de corriente y vamos a analizar desde otro punto de vista esta distribución de la corriente. Por ahora vamos a utilizar la ley de Ohm, lo más sencillo en cada una de las resistencias. Entonces vamos a analizarla en la resistencia de 100 ohmios y vamos a decir que la corriente es 12 voltios, porque precisamente este circuito está en paralelo, sobre la resistencia de 100. Entonces 12 sobre 100 me va a dar 120 miliamperios. Es la corriente que pasa por esta resistencia. Ahora, la corriente que pasa por la resistencia número 2, hacemos lo mismo, 12 voltios, que es la fuente, sobre 200, que es el valor de la resistencia. Hacemos ese cociente y me da que la corriente es de 60 miliamperios. Y por último hacemos lo mismo en la de 300. Entonces, la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia de 300, lo único que variamos ahí es el valor de la resistencia y esto me da 40 miliamperios. Sumamos esas corrientes y me tiene que dar la corriente original que es de 220 miliamperios.
El tercer paso me dice que halle la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces, atendemos a la ley de Watt, que me dice que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Entonces, miramos acá la tensión y miramos la corriente de cada resistencia. Entonces, vamos a analizar la corriente que pasa por la resistencia de 100, que la habíamos calculado que era 120, la multiplicamos por la tensión y nos da que la potencia consumida por este elemento es de 1.44 vatios. Hacemos lo mismo con la resistencia de 200, multiplicamos 60 miliamperios, que era la corriente que pasaba por ahí, por 12 voltios, que es la tensión, y nos da una potencia de 0.72 vatios. Y por último hacemos lo mismo con la resistencia 3, 12 voltios por 40 miliamperios, y me da una potencia de 0.48 vatios. Por último, pues entregamos la solución. Acá es la 2. Entregamos la respuesta, pues bien organizada, para que pues otra persona pueda venir a mirar esa respuesta. Entonces, el primer punto, 220 miliamperios, que era la de la fuente, las corrientes individuales y la suma de las tres potencias. Ahorita que vengamos del descanso, hacemos este montaje en el Tinkercad y miramos algunos detalles de la parte de la conexión. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, alguna pregunta acerca de esta teoría? Sí, Juan Pablo. Profe, una pregunta. Señor. Cuando estamos hablando de corriente, la Sí, señor. corriente cuando pasa por los circuitos entre las diferentes resistencias, ¿no debería mermar para llegar nuevamente a la fuente? Sí, acá sale una corriente, ¿cierto? Se distribuye por acá y vuelven y se suman acá. Esa corriente, idealmente, acá desde la teoría, es la misma. Si nosotros vamos y hacemos algunas pruebas, algunas mediciones, va a ser un poquito más pequeña. ¿Por qué? Va a depender de la distancia del cable, va a depender de las pérdidas que haya acá por el efecto Joule. El efecto Joule se refiere al calentamiento del conductor por la misma tránsito de los electrones, por la misma circulación de la corriente. Entonces esto es ideal. Pero si usted va a hacer las mediciones tampoco va a cambiar mucho. Si usted ya está hablando de sistemas de distribución o de transmisión, ya esas pérdidas son más considerables por el tema de las distancias. Por ejemplo, como acá en el país todas las hidroeléctricas están interconectadas, ¿cuánta distancia puede haber, por ejemplo, de Hidroituango acá a Bogotá? O de la de San Carlos acá a Bogotá, o la de Sogamoso. Ya toca tener en cuenta la distancia. Como estamos haciendo acá un estudio, suponiendo que esto es una distancia muy pequeña, entonces esa pérdida es despreciable. Pero sí, buen apunte. El tema de las pérdidas. No Y solamente otra, por el efecto Joule, sino por los reactivos. Ya más adelante miramos qué es esto de los reactivos. ok, y otra pregunta que, bueno, una pregunta no, yo quería es que todo lo que estamos viendo es como más que todo como para circuitos, ¿no? Me refiero a circuitos pequeños de tipo electrónica. Si nosotros nos vamos a la realidad, hablando de tipo hogar, una resistencia, ¿a qué se nos asemejaría? Sí, listo. Entonces, acá en esta parte yo les estaba hablando, bueno, no les puse dibujitos. em, Acá en esta parte habíamos hablado que, acá en esta, acá, las diferentes cargas. Entonces, haga de cuenta que usted tiene acá, bueno, no puse algo de la cocina. Haga de cuenta que este es el televisor. Haga de cuenta que está la nevera y haga de cuenta que esta es la licuadora. En los diagramas de circuitos
Nosotros no vamos a ir a dibujar acá un televisor, una nevera y una licuadora para hacer el análisis. Usted lo simplifica y lo dibuja como una resistencia. Entonces, esta energía se va a convertir en energía mecánica de los motores y en energía térmica en el tema de la iluminación. Ah, ok. Sí, Esos son entonces, simplemente modelos. Estos son modelos. Eso que tenemos acá es algo simplificado de lo que usted tiene acá en su casa, vea. Este circuito es una simplificación de este. En su caso usted tiene todos estos elementos y todos estos elementos están conectados en paralelo y cada uno va a consumir una corriente diferente. sí, sí, señor. ¿Ya más claro, Juan Pablo? Sí, entonces Listo. a ver, dirigí mal mi pregunta. Ese punto sí lo entendí. Con respecto a las resistencias que miramos en la anterior clase, esas que tienen las rayitas, esas son resistencias, ¿verdad? Sí, señor, son estas mismas. Ah, Que fue eso, ese sí tienen el mismo nombre, entonces yo no sé por qué se utilizarían. Ah, no, mentira. No, ya me respondí yo mismo. Sí, señor, tiene qué pena. Con lo que acabo de decir, si las ponemos en paralelo, la resistencia es la misma. O sea, no solamente una resistencia sería como un equipo más que se instala y la corriente sigue fluyendo. Sí, señor. Es que tenemos que tener en mente que es un plano, por ejemplo, un plano arquitectónico, donde nosotros utilizamos, por ejemplo, la parte unifilar de los circuitos. Tenemos que analizar la parte de esto de teoría de circuitos porque es que esto nos facilita los cálculos. Ya no tenemos que ir a dibujar lo que le digo, hacer estos dibujos es más complicado. Esto es una simplificación. Ahí vamos mirando, Juan Pablo. No me preocupe que Vale, vamos mirando diferentes ejemplos en diferentes contextos. perfecto, profe, gracias. Listo, con gusto. Cristian, Profe, buenas noches. buenas noches. Profe, me quedó una duda en el tercer punto donde dice que hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Se puede ir al ejemplo donde aparece el 3 y aparece pues como tal lo que usted estaba realizando ahorita. Es La el parte 3. tercero, Hallar la potencia consumida por las tres resistencias. exactamente. Por decir ahí se dice pues que es una pila de 12 voltios, ¿cierto? Sí, señor. Eh, entonces, por decir, se multiplica 12 voltios y 120, ¿de dónde sale? 120 miliamperios sale de el cálculo que hicimos acá, de la corriente. Hallamos la corriente total, habíamos dicho que era de 220 miliamperios, y luego fuimos al cálculo de la corriente Ah, individual ya. de cada resistencia con De la la, ley de de Ohm. la división, de la división de acá y el resultado que nos da. Hay muchas formas de hacerlo, acá lo hicimos con la ley de Ohm, diciendo que la corriente es igual a la tensión, por ejemplo, la corriente de esta resistencia es la tensión, que es la misma de la fuente porque está en paralelo, Sí, dividido la resistencia. Si usted hace este cálculo de 12 dividido 100, le va a dar 120 ah, ya, miliamperios. Y después va y hace lo mismo con la de 200 ohmios. Entonces, 12 sí, dividido 200 ohmios le da 60 miliamperios. Y sí, hace lo mismo con la de 300, le da 12 dividido 300, le da 40 miliamperios. Suma esas corrientes y le va a dar la corriente que calculamos acá, 220 miliamperios. ah, ok. Entonces ya en el tercer paso ya se pone ese resultado para Exacto. multiplicar, se multiplica. Se Ya multiplica. ese En el sería tercer paso usted coge las corrientes individuales de cada resistencia y la multiplica por la tensión. Y ahí le va a dar la ah, potencia de cada una. Esa potencia sumada va a ser la misma potencia entregada por la fuente. ok, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna duda? Listo, entonces ahorita, después del descanso, vamos a hacer el montaje en Tinkercad y vamos a revisar estos conceptos ya desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista, pues práctico entre comillas, ¿no? Mirando ahí la simulación.
Entonces ya nos vemos. Ya ahorita les envío el enlace les envío el enlace por el WhatsApp. Listo, ya puse a grabar. Ahora sí les comparto nuevamente. Listo, me confirman si están viendo en mi pantalla. Me confirman el sonido, porfa. Listo, Eranía, Wilson. Gracias. Entonces estábamos diciendo que íbamos a hacer este mismo montaje, pero en el Tinkercad. Entonces tenemos una pila de 12 voltios y tres resistencias, una de 100, una de 200 y una de 300. Entonces la vez pasada utilizamos unas pilas. Ustedes para la tarea utilizaron una suma de estas baterías en diferentes configuraciones. Entonces podíamos meter una pila de 9 voltios, podíamos meter una de 1.5, dos de 1.5. Podríamos hacer esto. O meter una de 9 y después meter una de 3 voltios. Ahí depende del gusto del diseñador. Acá hay diferentes tipos de baterías, entonces ustedes pueden utilizar la configuración que usted quiere. Pueden utilizar una celda solar si quieren. Esta entrega, por ejemplo, 5 voltios. Pueden utilizar una pila de papa. Pueden utilizar pilas de limón. Pero esto pues va a entregar muy poquita tensión. 0.52 voltios. Y esta de 0.67. Entonces esto lo utilizamos es más que todo para la parte científica, la parte de la investigación de cómo se produce la tensión eléctrica. Listo, entonces vamos a utilizar dos pilas de 1.5 y una de 9 voltios. Vamos a poner las tres resistencias y las vamos a conectar en paralelo. Y vamos a medir la corriente que pasa por cada una de esas resistencias. Entonces ustedes ya le han cacharreado esto, ya saben más o menos cómo es el funcionamiento. Esto es de práctica. Esto es de uno mismo ir a hacer los montajes porque si solamente se limita a lo que vemos acá, pues va a ser complicado. Siempre hacemos hincapié en estos cursos, en la parte de la autonomía, en la parte autodidacta de ustedes como aprendices, como estudiantes. Esto es de dedicarle tiempo. Acá, vea, acá podemos cambiar la polaridad de las pilas para hacer nuestra conexión. Vea, con esta función, él cambia acá la polaridad para que ustedes la puedan sumar. Listo, entonces vamos a sumar estas tres pilas en serie. Acá, por ejemplo, aplicamos el concepto de lo que hablábamos de las pilas de los carros eléctricos, que estas pilas precisamente pues se conectan así, en serie. Vamos a utilizar acá, bueno, un color negro para esta conexión. Entonces acá conectamos el positivo con el negativo de cada pila. Eso es importante. Vamos a dejarlo acá así. Voy a dejar esta acá negativa en esta parte. Negativa. Ahí está bien, listo. Entonces unimos eso. Hacemos el puente. Conectamos acá el positivo. Bueno, acá voy a poner un interruptor para que esto sea un poquito más estructurado. Ustedes ya pueden jugar acá con los diferentes elementos que haya en el circuito. Por ejemplo,
Uno de ellos es el interruptor. Pueden utilizar pulsadores, pueden utilizar el potenciómetro, que es una resistencia variable. Hay muchísimos elementos ahí que se pueden utilizar. Entonces vamos a conectar a la primera resistencia. Luego de la resistencia cerramos acá el circuito al multímetro y esto lo cerramos en la pila. Esto lo cerramos acá. Listo. Esto estamos haciendo la conexión en paralelo. Entonces volvemos acá. Este punto es este mismo punto. Acá estoy haciendo una trayectoria larga para que sea más visual. Porque la trayectoria la podría hacer, por ejemplo, acá así. Lo mismo, es lo mismo. Pero pues lo estoy haciendo así para que ustedes vean la semejanza que hay con el que tenemos en la parte teórica. Para que sea más visual y ustedes lo puedan estudiar. Más adelante vamos a mirar el tema de la protoboard y vamos a ver cómo se conecta esto en una placa de pruebas. Que también es pues bastante interesante. Porque no solamente se aplica en el tema de se lo va a conectar acá, en el tema de la electrónica, sino esos conceptos también funcionan para la parte de la potencia, de la transmisión de la potencia. Conectamos esto acá y listo, ahí tenemos. Entonces tenemos las tres resistencias conectadas en paralelo y lo que vamos a hacer es medir la corriente que pasa por ahí. Acá me hizo falta un multímetro que era para medir la corriente del circuito. Entonces lo voy a poner acá, voy a abrir acá el circuito. Ya habíamos hablado que la corriente se mide en serie y tengo que obligatoriamente abrir el circuito. Esto es importante conocerlo porque cuando ustedes se enfrenten a las diferentes herramientas de medición, pues tienen que saber cómo conectarlas. Listo, entonces acá vamos a cambiar la función. Esto lo vamos a poner en corriente. Cambiamos estos a corriente y a corriente. Acá me hizo falta algo que fue cambiarle los valores a las resistencias. Entonces esta es de 100. Por defecto el software me lo da en kilo ohmios. Nosotros lo ponemos en ohmios. Esta es de 200. Lo mismo en ohmios. Y acá de 300. Y lo ponemos acá en ohmios. Ahora sí iniciamos la simulación y miramos qué es lo que pasa acá. Acá me da una lectura negativa porque puse el negativo, perdón, al positivo de la pila, es por eso. Entonces voy a cambiar acá para que ahí no importaría, el valor no se va a dañar el multímetro, pero es mejor pues conectarlo que me dé una respuesta. Bueno, igual lo iba a dejar de error. Una respuesta positiva. Listo. Le doy a iniciar y ya me da los 220 miliamperios que estábamos esperando. No, no me los da exactamente. Esta habíamos dicho que era de 120, tampoco los da exactos. Esta habíamos dicho que era de 60, también esta da más pequeña. Y esta habíamos dicho que era de 40, también nos da más pequeña. ¿Por qué pasa esto? Porque el simulador me tiene en cuenta que estas pilas, como les decía, son bastante inexactas. Así estén nuevas, ellas se descargan muy rápido y a veces vienen ya, duran mucho tiempo almacenadas en algún lado y entonces se van desgastando. Entonces vamos a medir la tensión de la sumatoria
de estas pilas, que debería dar en teoría 12 voltios. Vamos a mirar a ver cuánta tensión está dando. Bueno, está dando 11.5 voltios. Entonces volvemos al tema de las baterías. No podemos confiarnos porque ellas no entregan lo que nosotros estamos esperando. Y si dejamos este circuito mucho tiempo conectado, pues se va a desgastar más. Entonces vean, acá en vacío, usted va y hace su medición de sus baterías, por ejemplo la batería del carro, que siempre es la que uno mide, y en vacío le va a dar 12 voltios. Pero cuando usted enciende el circuito, inmediatamente empieza a bajar esa tensión. Y si pusiéramos acá más resistencias, esa tensión va a seguir bajando. Caso contrario, si nosotros introducimos, por ejemplo, una fuente de laboratorio, por ejemplo esta fuente. Si ustedes en lugar de esas pilas utilizan una fuente de estas, esta fuente pues es más robusta. Vamos a conectarla acá. Voy a desconectar esta acá. Esta fuente es más robusta. ¿Por qué? Porque ella sí está conectada a una fuente más confiable, que es por ejemplo la toma de un laboratorio. O la toma que usted tenga en su casa. Eso es más confiable. Tiene más potencia que entregar que que las baterías. Entonces vamos a conectar este acá. Y vamos a medir, a ver qué nos mide. Acá por defecto estas fuentes me miden la corriente, no hay necesidad de ingresarle acá al principio la, el amperímetro, porque él ya me está midiendo. Entonces él tiene una potencia, una tensión nominal de 30 voltios. Habíamos dicho que nosotros necesitamos una de 12. Entonces, como pueden ver, acá la fuente de tensión sí me da los valores exactos. ¿Por qué? Por lo que decimos de la confiabilidad de ese generador, de esa fuente. ¿Listo? ¿Hay alguna duda ahí acerca de lo que hicimos, de este montaje? La parte de la conexión de los multímetros en serie, la medición de la tensión acá en paralelo. ¿Todo claro? Listo, Aldemar nos dice que bien. Listo, entonces esto era lo que les quería mostrar. Esto no, pues, no van a hacer ustedes acá ninguna tarea acerca de esto, pero van a revisar esta información. Van a revisar ¿Van a revisar qué? Van a revisar esta presentación, van a mirar el paso a paso, van a tratar de hacer esto mismo ustedes, y si tienen alguna duda pues me la hacen saber ahí por el grupo. Esa es la idea de este montaje. ¿Alguna duda de pronto acá con las pilas, con esta conexión que hicimos? En la medición de la corriente, en la parte de la conexión acá de estos bornes. Sí, Carlos. Profe, una pregunta, ¿a qué voltaje alcanza la última pila que le colocó? Esta Esa, correcto, esa. es una fuente de tensión que podemos encontrar típicamente, por ejemplo, en los laboratorios allá del SENA. Hay de estas fuentes. Esta fuente tiene una tensión nominal, o sea, máxima, de 30 voltios. Ok. Nosotros acá, pues, vea, acá no, me simula que yo puedo cambiar la perilla, puedo cambiar la posición. O simplemente le doy clic acá, le pongo el valor que quiere y le doy enter y él ya se cuadra automáticamente. Ustedes Gracias. podrían jugar acá con este circuito poniéndole, por ejemplo, un LED o un bombillo. Vamos a poner, por ejemplo, acá un LED.
para que sea un poquito más visual y veamos cómo pasa la corriente por ahí. Vamos a ponerle un LED. Más adelante en el curso vamos a mirar cómo se conectan estos LEDs y cómo se calcula la resistencia para que no se quemen. Acá probablemente esta resistencia es muy pequeña para este LED. De pronto se quema. Vamos a mirar. Esto tiene un ánodo, un cátodo. Esto lo vamos a revisar con calma. Acá solamente para que quede un poquito más, sea más visual el paso de la corriente. Acá por ejemplo me dice que la corriente es muy grande, entonces vamos después a calcular esa resistencia correcta para ese. Acá podríamos conectar por ejemplo un bombillo de estos incandescentes que ya no, pues ya no se usan casi, ya son cada vez más raros. De pronto para la parte de formación, para la parte educativa, pues sí, para analizarlo, pero ya para ir a ponerlos en una industria o en la casa ya casi no se utiliza. Y pongamos acá un LED de otro color. Pongamos acá un LED azul, por ejemplo. Que a ustedes les puede cambiar el color. Ustedes pueden jugar ya con estos elementos, ya sabiendo lo que hemos hecho acá en el curso, ya pueden hacer cositas ahí. La idea del software es que ustedes de una manera autónoma le cacharreen. Cuando tengan tiempo, cuando tengan la disposición, pueden venir a cacharrearle a eso. Iniciamos la simulación y ahí se prenden el LED, tanto el LED como el bombillo. ¿Ve? Sí, Carlos. Sí, señor, sí, señor. A ver si me puede explicar un poco que estaba comentando, estaba mirando lo de ánodo y el otro. Ánodo y cátodo. Eso lo Ajá, vamos a ver después con calma, pero acá en un inicio el cátodo siempre lo conectamos a la parte negativa del LED. O ese es sea, lo que vea el camino negativo acá a la fuente. Y el camino positivo es el ánodo. Si yo lo conecto al revés, no enciende el LED. ok, Él tiene una polaridad muy diferente a lo de la resistencia. La resistencia, si es indiferente como yo la conecte, la terminal 2 es exactamente la terminal 1. Acá no. Esta terminal se llama ánodo y la otra terminal se llama cátodo. Acá, por ejemplo, el bombillo incandescente que nosotros conocemos, el de toda la vida, vea, para contestarle la pregunta inicial que hizo, se me olvidó ahorita el nombre, Juan Manuel creo que fue. Sí, Juan Pablo, perdón. El que hizo Juan Pablo, que era eso de la resistencia, vea, esto es una resistencia interna del bombillo, vea. Esta es la resistencia. Esa resistencia en que está convirtiendo la energía en lumínica. Pero más que lumínica, que convertía en calor. ¿El calor era deseado? No. Ese calor no servía para nada. Nosotros queríamos era iluminar un espacio, no que se calentara esto. A diferencia de la tecnología LED, esto no se calienta tanto. Sí se calienta un poquito, pero no comparado a la temperatura que alcanzaban estos bombillos. Entonces vea la resistencia. Vea la resistencia. Estamos explicando la parte del ánodo y cátodo. Esto no tiene ni ánodo ni cátodo. Esto tiene una terminal 1 y terminal 2 y va a ser indiferente, al igual que la resistencia. Esto no tiene polaridad. Entonces ustedes pueden ahí ya cacharrear con esos elementos y cualquier duda que vayan teniendo me la hacen saber. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces vamos a dejar por hoy hasta ahí. Nos encontramos el lunes. Voy a llamar rápidamente a Calista y les voy preguntando uno por uno a ver cómo les fue con esto. A ver si estamos hablando el mismo idioma o estamos de pronto alguien que esté muy perdido. Juan Daniel Antolines, Carlos Bastías, presente.
Listo, Carlos. Entonces, cualquier duda que tenga, trate de cacharrearle y me la hace saber ahí por el grupo. Ok, perfecto, profe. Listo. Yasmín Castellanos, Presente, profe. ¿cómo te fue con esto, Yasmín? Bien, pues digamos lo de la fórmula y todo eso. Y pues aquí con no le he cacharreado al programa, pero entonces me toca ya este fin de semana hacer la tarea y validar. Pero pues ya ahorita viéndolo, entonces yo ya vi el video anterior y también aprendí algo. Entonces ahorita ya aprendí algo más. Tengo una duda. Sí, dime. Digamos que para hacer todos los talleres o algo, ¿es mejor utilizar la que está conectada a la fuente o la batería? O sea, porque dio dos opciones para conectar, ¿cierto? Sí. Las baterías o pilas o la otra que está conectada a la fuente. ¿Es mejor siempre hacerlo con la fuente o con pilas? El que está No, lo conectado. puedes hacer con lo que tú quieras. La idea es que conozcamos la mayoría de elementos que hay ahí en el Tinkercad. Obviamente, pues no vamos a meterle todavía cosas que no entendemos, pero si ya entendemos la fuente y entendemos las pilas, Sí, sí. puedes usar la que tú quieras. Listo, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Quedo atento a cualquier inquietud que tengas adicional y me la hagas saber ahí por el grupo. Listo, profe. Listo, y vamos en Yasmín. Cristian Orlando Castillo. ¿Cómo le fue, Cristian, con esto? ¿Ya había tenido algún acercamiento a este tipo de software? ¿Y cómo le ha parecido? ¿Fácil o difícil? Sí, cualquier cosa que uno se meta a estudiar, toca dedicarle tiempo y sobre todo la parte de la autonomía, ¿no? Ir a cacharrearle para que surjan dudas, porque si no, si uno solamente se queda con el contenido que hablamos acá, pues es muy difícil. Listo, Cristian. Listo, ahí por el grupo. Me escriben por el grupo porque es que a veces me escriben por el otro y no sé de qué grupo me están hablando y quedo un poquito perdido. Brian José Corpas. Listo, gracias a usted. Brian José, Darwin Alexander, Angie Zuley, Franklin, Didier Armando, Angélica Gutiérrez. Angélica sí creo que estaba por ahí conectada. Ya se desconectó. ¿Cómo te fue, Angélica? Sí, pues esa es la idea. Sí. Ajá. ¿Y ya habías de pronto tenido algún acercamiento con este tipo de aplicaciones o es la primera vez que miras esto? ¿Y la parte teórica, cómo te fue en la parte de las ecuaciones? Listo. Listo, cacharrearle, revisar ese material. Yo igual esto se los comparto rápido ahí por el YouTube y por el Classroom para que lo puedan revisar. Me avisas cualquier cosa entonces. Wilman David, Jaime Andrés, Jesús Miguel. Wilman David, ¿cómo le fue con esto? Sí. Ah, pero su merced ya había estudiado algo de electricidad ya más profundamente. Sí, señor.
Sí, señor. Sí, claro, esa es la idea, que ustedes le ingresen ahí cositas, ¿sí ve? Nosotros le metimos ahí unos LEDs que no, pues no estaban en el cálculo inicial, le metimos un interruptor. Usted puede poner interruptores ahí donde vea conveniente para ir mirando una por una. Eso se puede hacer ahí. Entonces, le cacharrea y si tiene algún inconveniente con eso, me avisa ahí y lo explicamos nuevamente, ¿listo? Listo, con mucho gusto. Jaime Andrés Hurtado, Jesús Miguel Jiménez. ¿Cómo le fue con eso, Jesús? A ver, miramos de una vez. 210 miliamperios, bien. La otra le está dando, ¿qué? Negativo. La segunda, 57.4. Y la otra, 38.2. Ahí hay un pequeño error en la parte de los signos. Entonces, para que cambie el segundo y el tercer multímetro, para que le dé positivo. Eso se lo voy a dejar de tarea. Se lo voy a dejar de tarea. No le voy a decir. Listo. Listo, con gusto. Si ya sí definitivamente le queda la duda, me escribe otra vez. Pero no es fácil, es cambiar ahí algo y algo sencillo. Listo. Midoraine, Faber Lozano. ¿Cómo le fue Faber con esto? Sí, señor. Sí, también. Hay muchas formas de hacer lo mismo. Esa es una buena conjetura. Esa es una buena deducción. ¿La qué? La potencia es de acuerdo a la corriente, sí, señor, porque la potencia es tensión por corriente. En el serie la potencia, no, la potencia cambia siempre, así sea serie o paralelo. Revise el serie, donde teníamos 100, 200 y 300, también la potencia cambia, no va a ser igual. Si las cargas son iguales, obviamente sí, pero si las cargas son diferentes, la potencia cambia también para cada resistencia. Si son diferentes, ¿no? Si son iguales, pues sí va a ser lo mismo. Me avisa ahí cualquier duda que tenga acerca de eso. Y con el simulador, ¿cómo le fue? Listo, pero si ya tiene en mente la parte teórica, le va a ser mucho más fácil la parte práctica, porque ya va a tener en la mente ya el circuito, entonces solamente es ir a montarlo. Listo, me avisa cualquier dificultad que tenga. Wilson Macana, ¿cómo le fue con esto, Wilson? Sí, señor. ¿Ya había tenido algún acercamiento con este tipo de aplicaciones? ¿Y cómo le ha parecido? Es bastante visual, ¿no? Mucho más fácil que el multisim para las personas que hasta ahora están entendiendo esta parte. Sí, claro, por lo que es más visual. Sí, sí, uno a veces, pues para los que nos gusta, uno ingresa ahí y puede gastarse su tiempito con calma y es chévere. Va uno aprendiendo ahí.
Listo, esa es la idea. Si tiene alguna duda, entonces nos la comparte ahí por el grupo y la tratamos de solucionar. Listo, con mucho gusto. Aldemar Molina, ¿cómo le fue a Aldemar? Sí, señor. Sí. Listo, no, ahí simplemente lo que hicimos fue ahorrar cable, porque todos los cables de los multímetros deberían ir a la fuente, pero se puede hacer ese. Exacto. No, hágalo así como le estoy diciendo. Mándelos todos a la fuente y va a ser lo mismo, porque es el mismo punto. En electricidad siempre hablamos de puntos. Entonces va a ser el mismo punto y en ese mismo punto van a converger diferentes elementos del circuito. Pueden converger 10, 20, 30, lo que sea, pero estamos hablando del mismo punto. Listo, igualmente. Listo, seguimos acá. Juan Pablo Montezuma. Sí, señor. Se le escucha un poquito lejos. Acérquese un poquito. Sí, señor. ¿Cómo le fue con esto, Juan Pablo? Sí, señor. Es... ok. Ok, listo. Listo. Lo que pasa es que, por ejemplo, su licuadora, su motor, está diseñado para tanta corriente, ya de fábrica. El fabricante le dice, vea, conecte este elemento a tanta tensión y a tanta corriente. Entonces él mismo pues hace su configuración allá interna y dice, si la conectan acá a 120 voltios, que es la tensión que usted tiene allá en la cocina, si tiene la oportunidad de medirla algún día, entonces esa corriente que va a pasar por su motor va a ser muy grande. Entonces el fabricante le pone esa resistencia para disminuir la corriente. Acá, por ejemplo, en el tema de los LEDs, nosotros hacemos lo mismo. Para que no se queme el LED, yo le pongo una resistencia para que disminuya la corriente. La función de la resistencia es disminuir la corriente. Así de simple. No tiene más para darle vueltas. Es disminuir la corriente. No, señor, pero no estamos hablando de tensión, sino de corriente, porque cuando yo le hablo de 120 es tensión. No, por eso hay que tener claro los conceptos de corriente, tensión, potencia y resistencia. No confundirlos, porque si confundimos eso, no estamos entendiendo el concepto. Entonces lo invito para que revise el cálculo, para que se tome ahí un respiro y si tiene alguna duda, no duden en escribirme ahí y la resolvemos con algún otro ejemplo. ¿Listo? Listo, listo, Juan Pablo. Hablamos entonces. William Noscue, Edgar Berto, Jefferson David, Ricardo Andrés, Brian David. Brian David se ha venido. ¿Cómo le fue con esto, Brian? ¿Ya había cacharreado con este tipo de aplicaciones? ¿Tiene alguna duda acerca de pronto del contenido de la presentación o del simulador? Listo, me avisa ahí cualquier cosa que tenga, que le surja. Iranía, ¿cómo te fue con esto?
el software. Listo. Cuando tengas tiempo, entonces trata de hacerlo y si tienes dudas, pues me avisas ahí. Harold Steven Peralta, Juan Camilo Perdomo, Luis Gabriel Pérez, Tomás Piedraíta, Cristian Piedraíta. ¿Cómo le fue, Cristian? Sí, sí, eso es de tiempo. Dedicarle algunas horas a eso. Cualquier duda que tenga, entonces me avisa. Sí, señor. Igual, como esto es nuevo para usted, le recomiendo también mucho el trabajo autónomo, el trabajo investigativo pues en internet puede encontrar mucho contenido. Si tiene pues alguna duda ahí, usted puede mirar en Google, en YouTube, en TikTok, hay muchos videos cortos que en 30 segundos le pueden explicar algo que ustedes conozcan. Entonces les recomiendo que busque contenido de esto. Listo, ahí igual quedamos atentos por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Nancy Rivera, listo, hablamos. Natalie Rodríguez, Liliana Romero, Jesús Miguel Sánchez, David Alberto Sánchez. ¿Cómo le fue, David? Sí, sí, pero ¿cómo le dio usted como novato en este tema? La ley de Ohm, la ley de Watt, el concepto de corriente, tensión. De 220 creo que era. De pronto el error puede estar en que el software por defecto me da todo en kilo ohmios. De pronto usted no cambió a 220 ohmios, sino lo dejó en 220 kilo ohmios. Entonces por eso es que la corriente le puede estar dando tan pequeña. Porque es que yo veo el montaje y el montaje está bien hecho. Lo que está mal son los valores de la corriente porque le está dando el orden de los microamperios y debería darle el orden de los miliamperios. Entonces es por eso. Va a revisar esos valores de esas resistencias. Listo, sí. Sí, yo estoy atento ahí y miramos. Listo, David, con gusto. Sandra Viviana, Rafael Antonio, Juan Felipe Silva, Michael Torres. Michael creo que me vino. No. Fabián Junior, Angie Turizo, Saúl Andrés Vargas, Natalia Lozano y Luz Mariana.
¿Su merced es qué, señor? Hernández Jason. Ah, no, Hernández Kevin, sí. Perdón, no lo llamé. ¿Cómo le fue con esto, Kevin? Listo. Cuando le surja algún inconveniente, entonces me escribe ahí. Pero no, pues ahorita mismo les voy a subir este video. Usted va y lo revisa, mira qué es lo que estamos haciendo, lo que hemos hablado. Y ya si le surge alguna cosa, entonces me escribe por el grupo. Listo, con gusto. Ahí. Igualmente. Eh, Estaba hablando con Luz Mariana. Buenas noches. ¿Cómo te ha ido con esto? Sí, señora. Sí, señora. Y en la parte teórica, en la parte de la presentación de las ecuaciones. Ok, no les voy a enviar el link, sino les voy a enviar como la fotico de la. Ya se las envío de una vez, de la aplicación. Esa es gratuita y es muy buena. Les voy a enviar acá el pantallazo de lo que yo utilizo. Por ejemplo, el MATLAB. Ese también lo pueden utilizar. Ese es un poquito más complicado, pero si quieren lo pueden utilizar. El GeoGebra, el MathWay y la calculadora. Se llama Hyper Science Calculator. Entonces les voy a enviar acá el pantallazo para que vean el icono y la puedan descargar. Como les digo, esas aplicaciones son gratis. Listo, entonces quedo ahí atento a las dudas que vayan surgiendo. La idea es mantener la motivación hasta lo último. Ya pues los que están acá, yo creo que ya arrancaron, ya no creo que vaya a haber ninguna deserción de ustedes. Entonces los felicito por por la dedicación, porque pues este horario es feo. Este horario está ya uno cansado de las labores diarias, de las labores del día. Entonces, felicitaciones por ese esfuerzo que están haciendo. Ahí se los envié. Lo que te digo, el MATLAB, no lo vayas a utilizar, que es un poquito más complejo, pero lo que es el GeoGebra, el MathWay y la calculadora, sí son fáciles de cacharrear. Me avisas cualquier duda que tengas ahí acerca de eso. Esos son gratis, eso es gratuito. Esa calculadora no la puede encontrar acá para Windows. No la verdad no he encontrado una calculadora buena que pues gratuita, ¿no? Porque de pago sí hay unas, pero pues no vamos a pagar por algo que es gratis ahí en el Android. Entonces nos vemos el lunes. Que tengan un fin de semana pues de descanso, de también productivo en estas tareas. Y nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Gracias por la asistencia nuevamente.